Ok, entonces dejamos a Álvaro con su charla. Bueno, hola, muchas gracias Nicolás por la invitación. Es un gusto para mí dar una charla en la Universidad de la Frontera. Creo que fui una vez anteriormente y estuvo muy bueno. La charla se trata de magnetismo bidimensional. El magnetismo bidimensional es el magnetismo que se desarrolla en dos dimensiones espaciales y la pregunta que vamos a tratar de contestar es qué hemos aprendido del magnetismo bidimensional a través del material cromo yodo 3, que es el material único que voy a estudiar. Hay otros materiales que tienen magnetismo bidimensional, no los voy a mencionar simplemente porque no soy experto en ellos. Yo me he dedicado al cromo yodo 3 los últimos años, entonces eso va a ser el tema que voy a hablar. Déjenme mencionar antes de continuar a los colaboradores. Este trabajo ha sido mayormente hecho en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería, con alumnos y colegas, y además con Nicolás Vidal y Eric Suárez de la UFRO y de la Santa María. Entonces, voy a partir simplemente explicando el material, cómo es este material que es especial en cierto sentido. Pero antes, hablar un poco de los materiales bidimensionales. Hablamos de un material bidimensional cuando son básicamente una monocapa atómica. Eso es lo que a eso nos referimos por bidimensional, no que sea plano completamente, sino que es simplemente una monocapa atómica. Y lo que se han encontrado son un montón de materiales desde que se descubrió el grafeno ya por el 2004 hasta la fecha de hoy. Se han descubierto muchos materiales bidimensionales con distintas y variadas propiedades. Semiconductores, aislantes, metales, con propiedades ópticas especiales, con propiedades acústicas y mecánicas especiales, una gran variedad de materiales, y hay como para regodearse de un montón de materiales. Una propiedad que tienen importante estos materiales es que se pueden ensamblar, como se muestra en esta imagen. En esta imagen, como se observa en esta imagen, se pueden ensamblar y poner uno sobre otro de la manera que queramos, digamos, con gran flexibilidad, y igual como se trabaja con una placa de Legos, armando estructuras con un Lego. Y de esta forma podemos dar origen a propiedades nuevas y novedosas que se pueden diseñar para que cumplan ciertos objetivos. Y desde ese punto de vista se abren un montón de potenciales aplicaciones. Por eso era extrañar que entre todos los materiales bidimensionales que se habían descubierto, no hubiera lugar para materiales magnéticos. Y ese era el caso hasta el año 2017, cuando se descubrió el cromo yodo 3. El cromo yodo 3 es una monocapa atómica de cromo y yodo, que tiene la siguiente configuración. No importa que entiendan la configuración geométrica de la estructura. Aquí se pueden observar en morado los átomos de yodo que rodean los átomos de cromo, los rodean y los ayudan a conectarse con otros átomos de cromo, que son los azules. Y de esta forma, los átomos de cromo forman una red de panal de abejas, igual que la red del grafeno. Esa es la primera cosa que quiero que tengamos en mente. La segunda es que si lo miramos de lado, esto es absolutamente plano, como se observa en este dibujo, que es absolutamente plano. Hay yodos que se van para arriba y yodos que se van para abajo, pero en definitiva se mantiene con una estructura plana. Y por último, y esto es algo que va a importar en las últimas etapas de la discusión, que cada átomo de cromo está rodeado por 6 átomos de yodo, formando un octaedro, como un octaedro que se forma acá por esta cara. Entonces, eso con respecto a las propiedades geométricas de la red de yodo. Lo que se descubrió el año 2017, en este paper que está indicado acá,
que esta capa, cuando se llegaba a la monocapa atómica, se conocía que el material, cuando tenía muchas capas, en el volumen, era ferromagnético. Eso era un dato conocido, pero se logró hacer una monocapa atómica de este material, y se observa acá su ciclo de histéresis, que se observa que muestra claramente un comportamiento ferromagnético. Y es un material semiconductor, ferromagnético, lo que lo hace interesante. Inmediatamente uno despierta la curiosidad por posibles aplicaciones. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero en principio la idea es que podemos pensar en tener este material como una componente más de estas multicapas que se formaban acá, para tener materiales ferromagnéticos con propiedades ópticas diseñadas, con propiedades eléctricas diseñadas, con propiedades mecánicas diseñadas. Entonces realmente abre una posibilidad muy grande abre un potencial muy grande para la investigación. La temperatura de Curie es alrededor de 43 grados Kelvin, así que hay que bajar la temperatura bastante para observar esto, pero de todas formas es interesante este material como material ferromagnético. Y finalmente aquí dibujo la celda unidad, que consiste de 2 átomos de cromo y 6 átomos de yodo, que es la unidad que se repite para construir el cristal entero. Entonces eso se hacía como todo el gran material que vamos a estar estudiando, y sus propiedades magnéticas son el objetivo que vamos a tratar de abordar en esta presentación. Entonces les voy a dar el resumen de qué es lo que vamos a concluir. Entonces, el resumen es que el magnetismo en el cromo yodo 3 se explica por fuertes repulsiones electrónicas localizadas en los átomos de cromo. Eso es bueno, eso como es esperable. Los átomos de cromo se comportan como momentos magnéticos con spin 3 medios, y la discusión que vamos a hacer va a ser en términos de cómo es el hamiltoniano de spin para esos momentos magnéticos. ¿Cuál es el hamiltoniano solo en función de los grados de libertad de spin? De alguna forma vamos a integrar los electrones y vamos a crear una teoría efectiva solo para spins. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y de varias formas, unas más artesanales que otras, pero vamos a tratar de hacerlo lo más honestamente posible. Finalmente, la interacción microscópica, la interacción de spin-órbita, afecta fuertemente el comportamiento del hamiltoniano de spin. Y eso nos lleva a un hamiltoniano de Heisenberg-Kitaev, que voy a precisar cuando llegue el momento, lo voy a explicar con el máximo detalle posible, porque es como la gran novedad que tiene este material, esta contribución del Heisenberg-Kitaev. Y como consecuencia de este hamiltoniano, y como consecuencia de esta interacción de spin-órbita, y como consecuencia de esta estructura, los magnones, las ondas de spin, son oscilaciones que tienen estructura topológica no trivial. Y por lo tanto vamos a hacer una serie de predicciones bien robustas sobre cómo se comportan estos materiales en distintos escenarios. Entonces, esto está pasando cada rato porque a mí se me desconecta se queda pegada la pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hablar de que hablar de magnetismo bidimensional no es tan sencillo como parece, porque hay un fenómeno que se conoce como el teorema de Mermin-Wagner, que genera ciertas complicaciones al momento de hablar de hablar de magnetismo bidimensional. Y esto se debe a que hay modos de baja energía, de longitud de onda larga, que se empiezan a propagar en este sistema como consecuencia de las excitaciones térmicas. Y en 2 dimensiones justo se ocurre que en 2 dimensiones, si los modos pueden llegar a energía arbitrariamente baja, para longitudes de onda arbitrariamente largas, entonces las fluctuaciones magnéticas son del orden son del porte de la magnetización, y por lo tanto el sistema efectivamente pierde orden a largo alcance. Entonces la única forma de estabilizar el orden en 2 dimensiones, esto no ocurre en 3 dimensiones,
pero sí ocurre en una y en dos dimensiones. Y la única forma de estabilizar el orden en dos dimensiones es dándole energía, subiendo la energía de los modos de baja energía, dándoles un gap energético. Y esto se logra simplemente rompiendo la simetría, rompiendo externamente la simetría del problema. Con distintas estrategias, vamos a discutir en particular dos estrategias para hacerlo, pero básicamente tenemos que encontrar una dirección privilegiada con respecto a las demás. Y eso es lo que tenemos que, de alguna forma, dárselo al hamiltoniano en los spin. Entonces, vamos a... Otra vez me pasó. Espera, vamos a tener que arreglar esto. Última oportunidad, si no... Y esto lo vamos a hacer con este hamiltoniano se llama hamiltoniano de Heisenberg anisotrópico. Y este va a ser el primer modelo que vamos a hacer. En esta charla voy a hacer una serie de modelos, voy a ir construyendo sobre los modelos anteriores, y de poco voy a ir armando un modelo un poco más complicado para alcanzar a abarcar todas las propiedades que necesitamos incorporar. Pero el primer modelo que vamos a hacer es este, que de hecho fue el primer modelo que se sugirió para este material, que es el modelo de Heisenberg anisotrópico. Y es básicamente un modelo de Heisenberg, que es este que está acá, que tiene... básicamente hace que los espines vecinos, actuando sobre primeros vecinos, hace que los espines vecinos quieran ser paralelos para minimizar la energía, para que tu punto se maximice y así se minimice la energía. Y esto entonces es un hamiltoniano isotrópico que cumple con la propiedad del teorema de Melvin-Wagner, que se destruiría el orden de largo alcance. Pero para arreglarlo hacemos dos cosas. Le agregamos el término de anisotropía de sitio, anisotropía en el mismo sitio, que es un término común que se utiliza usualmente para discutir la anisotropía de magnetocristalina de distintos materiales. Pero hay una segunda posibilidad, que es agregar un spin, un intercambio anisotrópico. Un intercambio que privilegie que quieran ser paralelos los dos vecinos, pero que quieran apuntar en el eje Z por preferencia. Y de esta forma, naturalmente, se obtiene que este tipo de interacción naturalmente prefiere que de estas configuraciones que están acá, esta que está acá, es la configuración preferida. Se apunta en el plano perpendicular. Y aquí por perpendicular, quizás lo tendría que haber dicho antes, pero se me pasó cuando estaba explicando las propiedades geométricas. Me refiero, el eje Z es el eje perpendicular al plano del cristal. El eje Z sale del plano del cristal. Y esa es la dirección privilegiada. Entonces este es el primer modelo que vamos a estudiar y nos va a llevar a conclusiones bien interesantes. Nos va a llevar a conclusiones bien interesantes. Lo primero que hacemos para estudiar este hamiltoniano es hacer la aproximación usual de Holstein-Primakov, que corresponde a hacer una aproximación de pequeñas oscilaciones para los espines, en el cual básicamente transformamos todos los operadores de subida y los operadores de bajada en operadores de un oscilador armónico, B y B tabla. Esto de alguna forma es el camino para hacer una teoría de campo, donde pasamos a tener osciladores armónicos localizados en cada punto del espacio. El spin a lo largo del eje Z es la desviación del spin con respecto al eje Z, es precisamente el operador de número del oscilador armónico. Y esta aproximación es bien directo, que funciona como una buena forma para escribir spines, es la aproximación de que estén oscilando cerca de su eje Z privilegiado. Y esto es lo que vamos a hacer, y si hacemos esto, tomamos esta expresión de acá, y la reemplazamos acá, término a término, y hacemos el desarrollo de todos los términos que aparecen, y nos quedamos con hasta orden cuadrático, lo que obtenemos es este hamiltoniano que está acá.
Y este hamiltoniano es muy interesante, porque es un hamiltoniano que actúa solo sobre los cromos. Los cromos, ¿se acuerdan que formaban una red hexagonal, como una red como panel de abeja, que era como si lo hacíamos a los iodos invisibles, esto quedaba como grafeno. ¿Se acuerdan que lo mencioné? La red de cromos es una red de honeycomb, y este hamiltoniano es un hamiltoniano de primeros vecinos, de hopping a primeros vecinos dentro de la red de honeycomb, que es básicamente el hamiltoniano más usado, más natural para describir el grafeno. Entonces lo que estamos en presencia es del grafeno magnónico. Tenemos una relación de dispersión idéntica a la del grafeno, casi idéntica. Voy a escribir, después vamos a hablar de cuál es la diferencia. La relación de dispersión casi idéntica a la del grafeno, pero matemáticamente muy parecida a la que está acá. Esto es muy parecido al grafeno. De hecho, tenemos la misma estructura de simetría de la zona de Brillouin hexagonal, con el punto K, donde se juntan estas dos bandas, acá, formando un cono de Dirac, y básicamente ese resultado es simplemente de hacer el hamiltoniano de Heisenberg anisotrópico, y nos da este gap que es lo que yo les decía, este salto que hay acá desde 0 hasta este valor que está acá, lo que aquí está denominado como delta 0, es precisamente la diferencia que nos protege del desorden para el orden magnético. Entonces, se logra el objetivo, el primer objetivo que queríamos, que era que se elevara este gap, que este punto no llegara hasta 0, sino que se elevara, se formara un gap, esta zona prohibida de estados de baja energía, de forma de estabilizar el sistema. Hay otro comentario adicional, es que en este gap aparecen los coeficientes D y lambda, que son los coeficientes que yo utilicé para denominar el intercambio anisotrópico y la anisotropía de sitio. Aparecen sumados, por lo tanto esto es insensible a las dos, simplemente se acumulan los dos efectos que rompen la simetría, y por lo tanto de esta forma sería muy difícil distinguir cuál de los dos mecanismos es el que está rompiendo la simetría en una situación experimental. Entonces, este es el escenario con que estábamos funcionando. Este era el modelo más minimal que capturaba las esencias del sistema, pero algo anda mal con este sistema, y lo que pasa es la siguiente propiedad. En este paper que está indicado acá, calcularon con técnica ab initio el espectro magnónico. Lo calcularon, y lo que hicieron en este paper fue agregar el spin órbita al sistema. Ahora, el spin órbita es la única forma que tienen los electrones para saber que están en una red cristalina con una red particular. ¿De acuerdo? Que tiene el spin de los electrones para preferir una dirección por sobre la otra. El spin de los electrones no tiene cómo saber cuál dirección está apuntando, no tiene cómo saber que la dirección fuera del plano es privilegiada si es que no sabe información sobre la red cristalina. Y la única forma que el spin puede obtener información de la red cristalina es a través del spin órbita. Entonces, le agregan el spin órbita para generar estos efectos, y lo que se obtiene efectivamente se pasa de la red roja sin spin órbita, la solución roja sin spin órbita, a una solución con gap en el punto gamma, y así que se logra el objetivo, se genera una anisotropía, como lo que queríamos lograr, pero al mismo tiempo se abre un gap en el punto K. En el punto K se abre un gap. Y esto es peculiar, porque generalmente los gaps en el punto K están asociados a transiciones de naturaleza topológica. Y por lo tanto, lo que hicieron en este trabajo fue estudiar las propiedades topológicas de los magnones, y se dieron cuenta que efectivamente la banda de magnones tiene topología no trivial. Voy a hablar de detalles sobre eso en un momento,
pero esa es básicamente la situación que estaba, y que lo que quiero es que veamos que estamos frente a un acertijo que tenemos que resolver. En este gráfico se muestra el gap en el punto K en función de la intensidad de la copia en spin órbita. Y se ve que efectivamente el gap crece con el spin órbita, así que es una consecuencia directa del spin órbita. Entonces tenemos que cambiar algo. Y lo que vamos a cambiar es el hamiltoniano de spin, para adaptarlo a esta situación. Como preámbulo a esto, vamos a hablar del modelo de Kitaev. El modelo de Kitaev es un modelo bastante famoso en estos días. Es muy famoso porque logra describir analíticamente un líquido de spin de forma exacta, y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Aparentemente no tiene nada que ver, porque no es para orden ferromagnético, sino que es para orden, para un líquido de spin, que no tiene orden ferromagnético. Pero la estructura del modelo de Kitaev es la siguiente. Es una red de Honeycomb, así que algo tiene que ver. Una red de Honeycomb que tiene pintados los enlaces con colores distintos. Tiene un enlace de tipo X, que cuando tienen esta orientación lo llamamos X, cuando tienen esta orientación lo llamamos Y, o lo pintamos azul, y cuando tienen esta orientación lo llamamos Z. Y estos enlaces se repiten a lo largo de toda la red. Aquí nuevamente es X, aquí nuevamente es X, 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 se van repitiendo, y en esos enlaces, los que son de tipo X, el acople es acople anisotrópico, igual como el que vimos, pero privilegiando la dirección X. En la dirección Y, privilegia la dirección Y, y en el eje del tipo Z, privilegia la dirección Z. Y este hamiltoniano, para spin un medio, se puede resolver analíticamente, lo que es un gran logro. Para describir los líquidos de spin en sistemas, en materiales bien complicados. Pero yo creo que nos quedamos con esta idea de tener un intercambio anisotrópico que depende del enlace en el que estoy. Y ese va a ser el enlace, esa va a ser la idea que vamos a importar al cromo yodo 3. Entonces esta idea fue propuesta en estos dos papers que están acá arriba, por primera vez, y lo que apuntan es a hacer un modelo de Heisenberg-Kitaev. Entonces, y aquí viene lo que le hablaba de que era importante, que cada átomo de cromo, en este caso estos que están acá, están rodeados de 6 átomos de yodo, y por lo tanto cada enlace, cada vínculo cromo-cromo está acompañado por una plaqueta que forma un cuadrado en este sentido. Entonces tengo una plaqueta de cromo, yodo, es decir, una plaqueta de cromo, yodo 2, cromo 2, yodo 2. Y esto define una orientación privilegiada para los spines en esa dirección, en la dirección perpendicular a este plano. Entonces tengo una dirección perpendicular en este plano acá, una dirección perpendicular en ese plano, y una dirección perpendicular en ese plano, y esos tres forman una tríada ortogonal, porque es un octaedro, porque el dibujo original era un octaedro, y esa tríada ortogonal me permite definir una acople de Kitaev para el link IJ. Entonces, lo que voy a tener el modelo, la idea básica del modelo es un acople de Heisenberg seguido por una anisotropía de un intercambio anisotrópico de Kitaev. Y ese modelo tiene la gracia, como vamos a ver a continuación. Entonces este resume el modelo, este es el modelo que les quería contar. Este modelo es el segundo modelo. El primero era el que lo resolvimos, que daba grafeno. Este segundo modelo tiene un término de anisotropía de tipo Kitaev, además de la anisotropía de tipo magnetocristalina típica de forma local.
Entonces tiene un intercambio anisotrópico del tipo Kitaev, y tiene y calculamos las bandas. Entonces, calcular las bandas es el desafío que voy a ilustrar a continuación, pero por mientras te doy el resultado. El resultado es que efectivamente estas bandas forman, la banda azul acá es la banda sin Kitaev, con K igual 0, la constante de Kitaev la llamamos K, y la banda roja, es la banda con Kitaev distinta de 0, y por lo tanto nos damos cuenta que se forma un gap acá. Así que este hamiltoniano también logra el objetivo de reproducir las bandas, el gap en el punto K que queríamos describir. Aquí aprovecho de decir que hay otras formas de hacerlo. En particular está la incorporación del efecto de Jablonski-Morilla a segundos vecinos, pero por motivos que voy a explicar al final de la charla, nosotros creemos que este es el mecanismo correcto para explicar la estructura topológica de las bandas magnónicas en cromo llevo 3. Entonces, este cálculo está hecho en esta referencia, por si quieren mirarlo. Entonces, el cálculo es básicamente es una... básicamente transformamos a través de Holsen-Primakov, que transformaba en oscilador armónico, pero tomando en cuenta esta acople de Kitaev, este hamiltoniano se transforma en este hamiltoniano que está acá. Donde lo importante acá es que se den cuenta que se forma una forma cuadrática en los operadores de creación, en aniquilación. Esta forma cuadrática que está acá se puede diagonalizar. Si esta es la matriz que forma la forma cuadrática, se puede hacer en forma incluso analítica, está en el paper que está indicado ahí, se puede hacer. Los detalles no son importantes, a mí solo me interesa porque estoy incorporando esta transparencia tan fea, porque me interesa que les quede claro el origen de esta matriz, que depende de los B, los beta, los alfa y los epsilon, dependen de JKA. De forma complicada, a veces sencilla, otras veces, pero dependen de eso, y eso los define. Entonces puedo construir esta hamiltoniano y resolverlo. Y al resolverlo me da este espectro que está acá. Una cosa importante es que el espectro no, incluso funciona para K negativo, como vemos acá. Para K negativo, como vemos acá. Incluso funciona para K negativo, que esto tiene un gap. En este gráfico está mostrando el gap en función de K. Y damos cuenta que incluso para K negativo funciona. Entonces, podemos estudiar las propiedades de este sistema, ya no considerando el sistema infinito, sino poniéndole bordes. Y esto lo hacemos aspirando como demostrar las propiedades topológicas de este sistema. Y a continuación vamos a ver una propiedad topológica, que es cuando tengo este borde, tengo aquí una cinta de este estilo, con la que está acá dibujada. Está dibujada, es una cinta infinita de este ancho, de ancho 10, una cinta infinita que se propaga en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, y tiene estados definidos a través de a través del número de onda en esta dirección, SK. Lo que obtengo en primer lugar con K igual 0,
obtengo una situación que, si la miran ustedes con cariño, se van a dar cuenta que es muy parecida a la situación del grafeno. Cuando tengo una nanocinta de corte zigzag, el grafeno se observa acá. Este es el grafeno. Y se observa algo muy parecido, básicamente es casi igual, que bueno, la escala del eje X está cambiada, pero eso es una cosa de escala. Esta imagen está sacada en este libro de grafeno, entonces es la imagen para el grafeno zigzag, pero hay una diferencia, y la diferencia es que estos estados de borde, estos estados que están acá tocando, que son las bandas planas del grafeno, se curvan hacia abajo acá. Se curvan hacia abajo. Y esa diferencia es la consecuencia de que yo le decía que era casi igual que grafeno, no era igual. Entonces la diferencia está que las constantes de acople de energía local dependen del número de vecinos que tiene cada uno. Y los vecinos del borde, los cromos que están en el borde de una cinta zigzag tienen menos vecinos que los que están en el centro. Y por eso la energía se va hacia abajo un poco. Pero aparte de eso, es idéntico al grafeno. Y este es con K distinto de cero. K distinto de cero. Se forma un gap. Se forma un gap, como el gap que se formaba en el punto K. Pero ese gap es atravesado por un estado de borde quiral que está dibujado acá con este circulito. Un estado localizado en el borde que tiene una dirección de propagación definida. Y este estado es súper robusto. Si yo le pongo objetos para interferir en su camino, el tipo se la arregla, se da vuelta y sigue avanzando. Son estados de borde muy protegidos. Lo mismo pasa con el armchair. Aquí no voy a entrar en detalle porque es el mismo análisis, pero voy a saltarme. Entonces, el asunto fundamental de la cuestión es que este hamiltoniano que calculamos inocentemente haciendo Horsen-Primakov tiene una pequeña maña que se origina al calcular cómo se vería si yo invierto el tiempo. Si yo invierto el tiempo en general, en mecánica cuántica, cuando invierto el tiempo en operadores de spin, simplemente estos cambian de signo. Pero el hamiltoniano que tenemos nosotros, el principio es cuadrático, el hamiltoniano de spin. Por lo tanto, debería ser invariante antes del cambio de signo. Pero sin embargo, nosotros al romper la simetría espontáneamente, al elegir el eje Z como el eje privilegiado, en lugar del eje menos Z, estamos rompiendo la simetría del sistema. Y esto genera un término que solo a través del término de Kitaev se propaga en el hamiltoniano y hace que este tipo cambie por su conjugado. Entonces, al final lo que tenemos es que tenemos una especie de hopping complejo para los magnones. Entonces es como que si los magnones tuvieran, es divertido porque son magnéticos, pero es como que si además tuvieran un campo magnético que actuara sobre ellos solamente, un campo magnético externo que actuara sobre ellos. Y este campo magnético tiene consecuencias bien radicales, que justifica que haya un estado topológico. Eso lo verificamos nosotros calculando el número de Chern, que es como una suerte de cuántas veces se da vuelta la zona de Brillouin alrededor del espacio Hilbert, cuando estamos calculando el despliegue de estos magnones. Nos damos cuenta que este número de Chern, que es el invariante topológico típico y usual para sistemas que rompen la simetría de inversión temporal, cambia de signo cuando yo cambio la dirección del eje Z. Cuando lo hago apuntar en el eje menos, en vez del eje más,
el número de Chern cambia de signo. Y esto tiene consecuencias experimentales bien notables. Si yo tengo una pared de dominio, que está apuntando en el eje más z, acá, y al otro lado está apuntando en el eje menos z, acá abajo, y al medio tengo una pared de dominio, con la forma que tenga, da lo mismo, alrededor de esa pared de dominio tengo que tener un estado de borde que se propaga en forma protegida. Y si yo le pongo obstáculos, le pongo intervenciones, le hago lo que sea, le hago un hoyo al sistema, el sistema se la arregla para pasar a través de ese sistema. Y el sistema entonces nos da la posibilidad de tener una guía de onda magnónica que es que tiene posibles aplicaciones muy notables para hacer interferometría cuántica. Otra aplicación interesante de este sistema de imaginarnos que tiene un campo magnético es que cuando nosotros tenemos un material con un campo magnético, ocurre lo que se conoce como el efecto Hall térmico. Y el efecto Hall térmico es simplemente parecido al efecto Hall electrónico, es cuando yo tengo un gradiente de temperatura. Cuando tengo un gradiente de temperatura, uno espera que haya un flujo de energía, una corriente de calor en esa dirección. Cuando hay efecto Hall térmico, ocurre en la dirección transversal. Además de la directa, hay una contribución a la dirección transversal. Y esto ocurre cuando hay un sistema en un campo magnético. Pero nuestros magnones están en un campo magnético efectivo, ficticio, artificial, pero de todas formas hacen la misma pega, y por lo tanto podemos calcular nosotros el efecto de Hall térmico para este sistema de magnones en base a nuestro modelo. Entonces nuestro modelo predice varias cosas. Predice en particular que la señal de Hall térmica comienza bajando y después para una temperatura, en función de la temperatura, para una temperatura particular, cambia de signo y empieza a crecer. Y comienza a hacerse positiva. Y esta es una predicción bien concreta que estamos haciendo sobre cómo se puede comportar este material. Entonces, ese sería con respecto al efecto Hall térmico. Básicamente este cálculo se hace haciendo respuesta lineal para la corriente de calor y calculando la fórmula de cubo para calcular la respuesta en calor, de corriente de calor. Entonces ahora ya vamos a lo prometido, a explicar el origen del magnetismo en cromo yodo 3, y todo lo que hablé hasta ahora era sobre este paper. Todo lo que hablé hasta ahora era sobre este paper. Ahora voy a cambiar de tema y hablar de un tema más reciente, del cual no tenemos paper todavía, pero que estamos trabajando, que es el origen del magnetismo en cromo yodo 3. Entonces, el origen del magnetismo se puede entender como una combinación de varios factores. En primer lugar, hay una repulsión electrónica localizada en los átomos de cromo que es muy fuerte. Es la energía dominante en este sistema. Una repulsión electrónica muy fuerte que tiene dos efectos. En primer lugar, hace que en los átomos de cromo los orbitales estén ocupados una sola vez, no hay doble ocupación de orbitales, y eso viene de este término U que estamos escribiendo aquí, que aquí puse 2 electron volt, pero en realidad ese número es como incierto, es como va de 2 a 5, la gente de distintos autores ocupan distintos números. Yo puse 2 para tener una idea nomás. Y dentro de ese átomo de cromo están obedece lo que se conoce como las reglas de Hund, que están caracterizadas por este intercambio J, que hace que estos
estos átomos que están con una sola ocupación, más encima sean paralelos su spin. Entonces se suman los spines. Entonces esa forma explica por qué hay un momento magnético 3 medios en el cromo. Luego, este momento, los electrones se mueven a través de la red, visitando otros cromos, pero para eso tienen que pasar a través de los yodos. Y ese viaje de ida y vuelta entre cromo y yodo entrega un super intercambio a través de los puentes de yodo que da un acople ferromagnético para los distintos cromos, y por lo tanto se acoplan y se forma este sistema ferromagnético. Y finalmente hay una interacción de spin-órbita que tampoco este número es para tomárselo tan en serio, sino una orden de magnitud, es alrededor de 0,15 electron volts, que nos asegura de crear los gaps para asegurar el orden de recordancia. Entonces todo esto lo queremos poner nosotros poner en práctica en un modelo. El modelo lo vamos a construir de la siguiente forma. El modelo electrónico, este no es un modelo de spines, sino que es un modelo electrónico. Entonces lo primero que hacemos es, primero, confinarnos a los orbitales P para los yodos, P para los yodos, y D para los cromos. Nos confinamos a esos orbitales, y a continuación calculamos, perdón, tengo que aclarar, esto es una forma de hacer este cálculo. Nosotros estamos conscientes de que hay otras formas y que hay gente que hace estas cosas de otra forma, y estamos simplemente dispuestos a conversar cómo mejorar nuestro cálculo. Pero la idea básica que tenemos nosotros es hacer un cálculo de LDA, y fitear eso a través de un programa que se llama Vanier 90 para generar un hamiltoniano de tight banding, que tiene básicamente hoppings entre electrones que están en el sitio I, orbital alfa, spin sigma, al sitio J con orbital beta con spin sigma. Y eso lo calculamos con un cálculo al inicio que es sin ningún spin, básicamente un sistema no polarizado, sin interacción de spin-órbita, sin nada. Simplemente lo que queremos capturar es obtener estos hoppings para obtener las simetrías básicas de los orbitales y de los hoppings de los orbitales que tienen que tener. Y a continuación calculamos las bandas con ese sistema, y nos da algo que por supuesto difiere de lo esperado y difiere de las propiedades del material. Nos da que es metálico y no semiconductor como sabemos que es el material. Pero de todas formas nos quedamos con este modelo y vamos a trabajar con este resultado para construir sobre él lo que viene a continuación. Entonces, a continuación le agregamos a este modelo la repulsión electrónica local dentro de cada sitio. Y esto, por supuesto, se puede hacer agregando una forma de 4 fermiones con unos coeficientes raros, desconocidos, pero por suerte esto ya fue trabajado por una persona que se llama Kanamori, que trabajó, y esto constituye lo que se conoce como el modelo de Hubbard multiorbital, y que tiene básicamente esta pinta que está acá abajo. Y de esta pinta le vamos a agregar al hamiltoniano de tight banding que teníamos antes, le vamos a agregar este hamiltoniano. Y este hamiltoniano tiene varias cosas. Tiene primero una repulsión de Hubbard que prohíbe que haya doble ocupación, o la penaliza energéticamente por lo menos. Un intercambio que hace que las reglas de Hund sean válidas, y varios otros términos que no vienen al caso de discutir, pero que son básicamente la base que son la repulsión entre orbitales distintos dentro del mismo sitio, pero que no viene al caso de discutir. Entonces, con eso vamos a incorporarlo en el sistema, y calculamos en un cálculo de Hartree-Fock como función de la constante de Hubbard U, la magnetización. Y nos damos cuenta que efectivamente este sistema que era no polarizado se transforma en un sistema polarizado con polarización 3 medios,
cuando la constante U supera el umbral de 0,7. Bueno, 0,4 si nos ponemos en esta, dependiendo de la constante de Hund. Entonces, efectivamente pasamos de un sistema que no era polarizado a un sistema que es polarizado, con polarización 3 medios en cada sitio de cromo. Y eso se explica a través de la cálculo de Hartree-Fock. Estamos haciendo un cálculo de Hartree-Fock con las interacciones anteriores. Y eso nos da las siguientes bandas. Ahora sí que volvimos a la pelea. Las bandas da un sistema semiconductor, hay un gap que en el nivel de Fermi, y esta transición electrónica, una transición de fase electrónica mediada por la repulsión electrónica. Y esa es la explicación del magnetismo que estamos dando en este contexto. Mientras hacemos todo en el nivel de campo medio. Entonces ahora viene, y por eso les decía que yo era cauto en decir que esta era una forma de hacer las cosas, porque lo que vamos a hacer ahora es incorporarle a este modelo, que está polarizado de spin, le vamos a incorporar el efecto de spin órbita. El spin órbita se lo agregamos solamente, hacemos dos aproximaciones. Se lo agregamos solamente en los yodos, porque ahí es donde el spin órbita es más dominante, y hacemos una aproximación de que la copia de spin órbita es débil, y por lo tanto vamos a hacer una teoría perturbativa en este parámetro, en el parámetro lambda del spin órbita. Entonces, tiene una matriz de 3×3 porque está dentro del yodo, que tiene 3 orbitales p. Entonces, por eso son una matriz de 3×3. Y aquí es donde vamos a hacer esto sin mucho detalle. Básicamente lo que nosotros identificamos es que dentro de nuestra imaginación, lo que entendemos como el intercambio generalizado es cómo cambia la energía del sistema, cuando yo hago la segunda derivada con respecto a dos sitios y a dos orientaciones distintas. Es decir, cómo vale este cambio con respecto a, entonces tengo I y J son sitios, y A y B son orientaciones del spin. Entonces tengo este constante intercambio generalizado que refleja, que por supuesto esto es válido solo cuando el hamiltoniano sea con interacción de pares de spines. Si tenemos interacciones con 3 spines o 4 spines, como a veces ocurre, entonces esto hay que replanteárselo. Entonces lo que hacemos, antes de pasar eso, lo que hacemos es calcular este acople, estas interacciones de intercambio generalizadas con una expansión en la potencia del spin órbita. Y eso lo construimos con cuidado, hacemos el cálculo y llegamos al siguiente resultado. Y con esto hacemos el tercer modelo y el modelo final que vamos a tener en esta presentación, que es básicamente un modelo a primeros vecinos con Heisenberg y Taer, que esto ocurre a primeros vecinos, entre comillas vecinos inmediatos. Hay un intercambio de Heisenberg y Taer, con constantes que voy a discutir a continuación, pero básicamente estoy hablando de la estructura. Hay un intercambio a segundos vecinos entre este y este, este y este, este y este y este, que es ferromagnético, el Heisenberg usual, ferromagnético, y hay una anisotropía local que también podemos calcular. Entonces este sería el último modelo con el que vamos a hablar. Este modelo tiene básicamente tiene la gracia de que sus coeficientes están calculados con esta técnica que acabamos de discutir de expansión perturbativa, y de hecho podemos graficar a continuación. Por supuesto, todos los gráficos son parábolas porque son todas perturbaciones a segundo orden. Tenemos un intercambio, tenemos una constante de Kitaev, que en este caso es negativa, está ahí. Tenemos un intercambio de segundos vecinos, que es esta cosa plana, y tenemos un A0, que es esta anisotropía de eje fácil
local en el sitio. Entonces tenemos básicamente todos los ingredientes calculados a través del Hamiltoniano de spin órbita. Y lo que hicimos a continuación, fue calcular las bandas. Y con esto termino, calculamos las bandas, y efectivamente nos da que se genera el gap en el punto K que queríamos generar, y manteniendo una serie de otras cosas especiales. Sin spin órbita, no hay gap, y no hay anisotropía. No hay anisotropía y no hay gap. Déjame terminar. Entonces, en conclusiones, básicamente describí una secuencia de modelos, construyendo cada uno sobre el anterior, para describir las ondas de spin en cromo yodo 3. El modelo final incluye intercambio de foro magnético primeros vecinos, intercambio de quita-E, anisotropía magnetocristalina de eje fácil, e intercambio de foro magnético segundos vecinos. Y las propiedades que predecimos con estos modelos son un gap en el punto K, una estructura topológica de la banda magnética, magnónica, ahí me lo cambió el corrector, magnónica, estados de borde protegidos topológicamente, una pared de dominio forma una guía de ondas unidireccional, y el efecto Hall térmico que debería ser capaz de observarse en estos materiales. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Le damos las gracias entonces a Álvaro por su presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Solicito levantar la mano por Zoom, y así yo voy activando el micrófono. O parece que ya lo pueden activar. Bueno, en realidad si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga. Álvaro, acá Eugenio. Hola, ¿qué tal? Ya, primero. De nuevo. Bueno, como siempre, muy dinámicas tus presentaciones. A mí me queda una duda lateral, si tú quieres, que no tiene que ver con el eje central de tu presentación, pero todo esto está estático. ¿Y qué pasa con las vibraciones? Es decir, este sistema bidimensional que tiene esta hoja que tienes de materiales, donde tienes estos octaedros tan perfectos y estas plaquetas cuadradas donde se realiza esta interacción entre los cromos. ¿Qué pasa si hay vibraciones que sometan esto a una asimetría local de vibraciones y se pueda generar una suerte de efecto Jahn-Teller que te haga una distorsión local? Ya, bueno, gracias, muy buena pregunta. Sí, de hecho, ese es uno de los temas que estamos investigando, empezando a investigar. Hicimos la carpeta, eso es lo único que hicimos, de ver si se puede formar un polarón magnónico, como lo que discutía Nicolás en su charla anterior, que se hibridice el magnón con el fonón, y se forma una estructura cuántica nueva que tenga identidad propia. Y eso, como te decía, lo estamos empezando a investigar, no tengo mucha idea de cómo funcionará eso, pero una cosa te puedo agregar, que si bien sigue siendo estático, los octaedros no son perfectos, se deforman un poquito por la propia naturaleza del material, se deforman un poquito, y están formando ángulos en vez de 90 grados, 93 grados. Los ángulos rectos no son perfectos. Y eso tiene consecuencias en el spin. Pero no las quise mencionar para no alargar tanto la discusión. Pero eso está considerado en el modelo. Pero sigue siendo estático. Para hacerlo dinámico no tengo respuesta porque no hemos hecho el estudio. Eugenio, ¿alguna pregunta más? No, estoy bien, gracias. Ya, entonces ahora tiene la mano levantada Pedro Orellana. Así que, por favor, Pedro. Hola Álvaro, muchas gracias por tu charla, muy buena. Una consulta, cuando tú pusiste
estudiaste estas como especie, hiciste esta analogía con la nanocinta y mostrabas que hay un acoplamiento, un hopping complejo. Entonces, en el caso de la nanocinta, cuando hay hopping complejo, digamos, como que tiene un campo magnético. Entonces, y en ese caso, digamos, tiene como efecto Hanovich-Bohm, una cosa por el estilo. Aquí también podrías tener en el espectro ese efecto, digamos, de unas... Sí, no lo había pensado, pero efectivamente, esta especie de campo magnético como un campo magnético efectivo podría generar un efecto Hanovich-Bohm entonces habría que hacer como una especie de interferometría, hacer un camino que tenga dos caminos y tratar de ver si hay interferometría en esa situación. Y otra consulta, digamos, si esto logra, por ejemplo, tener una geometría cerrada, en casos electrónicos también se producen unas corrientes que le llaman corrientes persistentes. Aquí sería como, esta onda, como corriente de spin, si es que se estableciera. Sí, serían corrientes magnónicas, más que corrientes de spin, o sea, corrientes magnónicas. La corriente magnética. Gracias, Álvaro. Gracias, Pedro, por la pregunta. Ahora tiene la mano levantada Alejandro León. Por favor, Alejandro. Sí, muchas gracias, Álvaro, por tu presentación súper buena. Quizás lo comentaste y me lo perdí, pero ¿hay realizaciones experimentales ya hechas o algunas que se vislumbren? ¿Y cuál es el rol del sustrato, por ejemplo? ¿Qué sustrato sería ideal para estabilizar el magnetismo en estos materiales? Ya, en esta presentación, el paper original que hablé es experimental. Este material lo descubrieron y es ferromagnético. Y estas son la curva histéresis experimental del material. No se escucha, no lo están viendo, al tiro lo pongo. Esta curva histéresis que está acá es experimental. Súper bien. ¿Y cuál sería el sustrato? Uno pensaría, por ejemplo, que si tienes platino, eso podría asistir y incrementar la interacción espin-órbita, ¿no? O sea, de sustrato, no sé la verdad del experimento cómo lo hacen, no me acuerdo. Lo leí, pero no me acuerdo. Pero lo que queremos hacer nosotros es hacer un sándwich con grafeno. Ese es un sustrato que estamos estudiando como posible sustrato. Súper, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Ahora tiene la mano levantada Eduardo Cisternas. Por favor, Eduardo. Hola Álvaro, muchas gracias por tu charla. Un gusto como siempre tenerte, aunque sea virtualmente acá en la UFRO. Yo quería preguntarte, este efecto topológico solamente se da en la bidimensional, ¿verdad? No en el material bulk, digamos así. Ya, no lo había pensado. No lo sé, la Lo que verdad. ocurre es que es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, para una bicapa, el material se hace antiferromagnético. Las dos capas se ponen opuestas. Y después, cuando le pongo la tercera capa, se hace ferromagnético. Entonces, es como bien complicado lo que ocurre cuando tenéis más dimensiones. Como que se pone la dependencia en el eje perpendicular es bien no trivial. Claro. Por eso, por ejemplo, un modelo de Kitaev no funcionaría en más dimensiones. Tengo esa sensación. Porque hay más triadas en distintas direcciones. Claro, pero podría funcionar como siempre estos materiales son bien anisotrópicos, o sea que podría tener este acople en el plano y tener acople normal fuera del plano. Y no tener quita-E fuera del plano, pero dentro de cada plano tener quita-E. Eso podría pasar. Ok, gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la mano levantada Pedro Landeros. Por favor, Pedro. No te escucho. No se escucha, Pedro. No te escucho. Tiene el micrófono apagado, Pedro. Perdón. Hola Álvaro, Hola. muchas gracias por la charla. Yo te quería pedir si puedes comentar un poco más sobre cómo discriminas si las bandas son topológicas o no son topológicas con el número de Chern, ¿cierto?
y un poco más, ¿por qué te fijas particularmente en el punto K? Ahí de la... Ya. Y también, bueno, otra cosa que también tal vez puedes responder más rápido es esta interacción de exchange que es dependiente del enlace, debiera también generar magnones que son no recíprocos, ¿cierto? Mm. O, Sí, ¿ya me escucháis? sí, sí. Sí, ya. Debería formar magnones no recíprocos. De hecho, hay toda una sutileza que ocurre en la reciprocidad con respecto a acá, que viene Ajá. estoy acá. De este hamiltoniano que escribimos acá. Este hamiltoniano mezcla K con menos K y lo trata al mismo nivel. Claro. Entonces, hacer lo que sea no recíproco viene un poco a perturbar este hamiltoniano. ¿Cómo, cómo cambiarlo? Entonces, a primera vista parece que no lo cambia. Y lo otro que me preguntaba era el número de Chern. Sí. O sea, la construcción que hicimos fue la siguiente. Nosotros, para hablar de estados topológicos, seguimos la idea de que primero verificamos que había gap en el punto K. Uh-huh. Eso fue lo primero que verificamos. Y eso indica ya que hay posibilidad de que sea topológico porque este gap es ¿cómo se llama? Por motivos de simetría no se rompe sino por una interacción topológica. Claro. Entonces, ese que no se crea. Entonces, en continuación, calculamos los estados de borde. Y efectivamente nos dimos cuenta que había unos estados de borde acá que eran quirales, que tenían una velocidad solamente y que permitían el desarrollo de esta lo mismo para cualquier tipo de nanocinta. Puede ser armchair o sea, el zigzag o la que sea. Entonces, con eso equipado, a continuación, tenemos que encontrar un invariante topológico para ver cuál es por qué están ocurriendo estos fenómenos topológicos. Y entonces, lo primero que vimos fue si el sistema tenía simetría de inversión temporal, y nos dimos cuenta que no la tenía. Y entonces, cuando no tiene simetría de inversión temporal, entonces el candidato ideal para invariante topológico es el número de Chern, y el número de Chern simplemente discrimina si el número de Chern es un entero, que te da si es que es topológico, si es que es trivial es 0, y si es que es topológico es 1. Y te da. Entonces nosotros aquí, en esta banda, ponemos acá el número de Chern de la banda. Ah, claro, no había visto. Para identificar el valor que tiene la... Perfecto. Y siempre te da entero, 0 o un Siempre entero. entero. Siempre entero, 0 o 1 o 2 o 3, pero siempre entero. O sea, esta integral da una entera, así la integral, y te da un entero dentro de la precisión de la máquina. O sea, dentro de todo te da 1,0000000, así, varios ceros. Ok. Sí, gracias, Pedro. Eugenio tiene la mano levantada, ¿no? Por favor, Eugenio. Sí, una pregunta muy cortita, Ángel, en términos prácticos. ¿Cómo se preparan estas hojas por exfoliación del material? ¿Cómo? Ahí me pillaste, no sé, no me acuerdo. No, no es relevante para tu charla, es una curiosidad, ¿no? Claro, no me acuerdo. Pero si tuviera que apostar, apuesto por exfoliación. Pero mejor no apostar. Ok, ¿hay más consultas, preguntas? Si no, le damos un aplauso virtual a Álvaro. Gracias por la charla. Voy a parar la grabación ahora.
Así que, bueno, muchas gracias a todos por asistir.